como dice ahí, mesencéfalo con pedúnculos cerebrales en cada anatomía, ¿verdad? Entre esos dos pedúnculos está la fosa interpendular donde está naciendo, o donde nace, o donde emerge es la palabra más correcta, el arterial número 4, ¿verdad? Nervio, no, es el 3. El 4 posterior. Límite superior, línea horizontal, debajo de los folículos mamilares, cuerpos mamilares, y en la parte inferior el surco, cóntulo encefálico que viene a ser aquí en cuanto para es este y este. Serense el encéfalo, que viene a ser la estructura del superior, y el puente que viene a ser de abajo, la semana pasada. Seguimos. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar en estas estructuras a nivel dorsal? ¿Qué encontramos a nivel dorsal? O sea, en la parte posterior. Las láminas cuadriculares. Los 4 folículos, ¿sí? 2 superiores, 2 inferiores. La emergencia del nervio troclear. Los brazos foliculares. Y el pedúnculo cerebeloso superior. Esas son las estructuras que nos llaman la atención cuando vemos la cara dorsal o posterior del pedúnculo. Mito de perfil. Ahora entramos a ver está constituido por 3 segmentos. Solo dividido en 3 segmentos. El techo, segmento, ¿qué es lo que encontramos en cada una de estas estructuras? ¿Sí? A nivel de techo mesencefálico encontramos el folículo inferior. Entonces, el mesencéfalo se divide en 3 porciones. Techo o techo, entre la lámina cuadrigémina, el tegmento, que se ubica en los tractos ascendentes y descendentes y los núcleos reticulares, y en la porción basal donde están los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales, ¿sí? Visto del perfil, encontramos aquí que cosa viene a ser el bulbo, el puente, el mesencéfalo. En el mesencéfalo vemos el techo, el segmento y la base. Características, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar y qué nos llama la atención a ese nivel? Encontramos los folículos cuadrigéminos o polículos superior y el polículo inferior. En ese polículo superior, ¿qué cosa nos llama la atención? La presencia del núcleo rojo, que va a dar origen a las fibras rúbulo espinales. Desde ahí está bajando media fibra hasta la médula. El núcleo del tercer par craneal y la comisura posterior. Eso es lo que me llama la atención. Por eso me digo, los dibujos que hemos hecho en las prácticas tengo que ubicar correctamente esto. Ubicando correctamente esto ya me es fácil de decir. Es como si me dijeran, ¿sabes que por la Plaza San Martín, como aquí está muy folclórico, por la Avenida San Martín está viendo un desfile, un corso, que tengo que llegar al centro civil, como alternativa de un camino, ¿sí? Igual es neurofisiología, tengo que saber de estructura para poder deducir el funcionamiento. Luego encontramos el folículo inferior. ¿Qué nos llama la atención ahí? La decusación del pedúnculo cerebeloso superior y el núcleo del cuarto par craneal. Núcleo del tercero, núcleo del cuarto par craneal. ¿Por qué es importante el folículo inferior? Dice, el núcleo del folículo inferior se localiza en el pecho, en el inferior. Tiene 3 porciones, el central, el pericentral y el externo. Y como la mayoría de estructuras del sistema nervioso, le llegan vías aferentes y se tienen que integrar la información y las vías aferentes. En ningún momento hemos hablado hasta ahora de que solamente llegan las vías aferentes o solamente salen vías. De integrar la información. Presenta conexiones aferentes y eferentes.
qué cosa ya está recibiendo el cuerpo geniculado medial, visión, audición, ¿sí? Tengo que decir. También recibe conexión de la corteza cerebral primaria y corteza cerebelosa. ¿A dónde manda información? Al cuerpo geniculado medial, al folículo inferior contralateral, le manda información al folículo superior para poder integrar reflejos para voltear el cuello y los ojos en respuesta a los sonidos. ¿Se acuerdan que ayer hubo una pregunta del estímulo vestibular para girar la cabeza? Pienso que los fascículos longitudinales son los que sirven para integrar información. Núcleo del hemisferio lateral y el cerebro. ¿Sí? El folículo inferior dice es el núcleo de relevo de la vía auditiva hacia la corteza cerebral y hacia el cerebro. Folículo inferior, núcleo de relevo, o sea, por donde va a pasar la información que va de la parte auditiva, rumbo hacia dónde, hacia la corteza cerebral y hacia el cerebro. Ahí están los reflejos. Un ruido, la señorita lo decía rápidamente. ¿Sí? Ahí hay información. Ejemplo, folículo inferior dice fibras de paso. Contiene fibras de paso. O sea, ¿qué dice fibras de paso? Las de pasada, nada más, es un transeúnte. No está terminando ahí ni está empezando ahí. Estoy de pasada, nada más, soy un transeúnte. No está dando, porque es diferente que diga aferente, ¿no es cierto? A que diga eferente. Aferente es que de aquí estoy partiendo y estoy mandando para allá. Eferente es que estoy recibiendo. Y muy diferente es que me diga, ¿sabes qué? Solamente estoy usando tus calles para pasar por ahí. Entonces, fibra de paso, ¿sí? Por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿quiénes están pasando? El músculo lateral, el músculo trigeminal, fascículo espinotalámico, fascículo longitudinal medial, fascículo tegmental segmental, todos los fascículos están pasando sobre el músculo, y aquí están, ¿sí? Los fascículos que solamente están de pasada, están de pasada. Pasada. Grupos nucleares. Otro problema más. No solamente les pide cirugía de paso, ni de recibir, ni de mandar. También tienen núcleos propios. Núcleo de los pares craneales. ¿Qué encontramos ahí? El núcleo mesencefálico del quinto palo. Encontramos el núcleo del nervio troclear, el núcleo interpendicular, el núcleo parabraquial pigmentado, el núcleo tegmental dorsal, el ventral, el núcleo continuo y tegmental dorsal lateral, núcleo de base dorsal, área paraventricular, folículo superior, folículo inferior, folículo superior, intercomunicación de ida y vuelta. ¿Qué hace esa estructura? Procesamiento de la información visual. Comentando el núcleo de esa es parte ventral de la sustancia gris, ahí está, parte ventral. ¿Qué cosa inerva? ¿Sí? El núcleo oblicuo superior. Dos características propias, que la diferencia de los demás. ¿Sí? Es el único que cruza antes de salir del tallo encefálico. Antes de salir del tallo encefálico ya se cruza. Es el único que emerge en la superficie dorsal del tallo encefálico. Esas dos son características propias de este nervio. Vamos más abajo hacia la porción basal. Aquí estamos. Siempre del plano del folículo inferior, un corte así de los pedúnculos cerebrales, ahí está. Las voluminosas de fibras que se clasifican en fascículo córtico espinal, en la mayor parte. Fibras córtico-continuas, proyección frontocontinua, se está subiendo de la corteza frontal rumbo al puente. Fibras de proyección parieto-occipito-temporocontinuas. Las fibras córtico-continuas llegan al núcleo continuo, luego agrupan hacia los hemisferios cerebrales. Ahí está, pecho, calota y pecho. ¿Qué más encontramos
esta porción basal del folículo inferior, la sustancia negra. Dice masa pigmentada de neuronas entre los pedúnculos cerebrales y el tegmento, formado por dos tipos de neuronas. Neuronas pigmentadas, que las que den color, que las que son dopaminérgicas, usan dopamina, su neurotransmisor inercial, dopamina. Y hay otro grupo de fibras colinérgicas que no están pigmentadas, carecen de pigmento y usan como neurotransmisor la acetilcolina. Presenta conexiones de llegada y conexiones de salida. Conexiones aferentes, las que están aquí del cuerpo neuroestriado, del cuerpo estriado, de la corteza cerebral, del globo pálido, del núcleo subtalámico, del paciente tegmental. Conexiones aferentes, más de información a todas estas estructuras. Al cuerpo estriado, a la corteza, al globo pálido, al hilo rojo, al tálamo, al tegmento, a la defensa de los polículos, a la amígdala. No está refiriendo a las amígdalas que tenemos aquí, sino a las amígdalas del sistema nervioso central. El sistema dopaminérgico mesencefálico, células pigmentadas de sustancia negra, área tegmental ventral y grupo celular rúbrico, tiene tres subdivisiones: mesoestriatal, mesoalocortical, mesoneocortical, según a donde vayan mirando. Interviene en el establecimiento y conservación de los niveles de alerta. Folículo superior. Luego me salió una oreja grande y digo, estoy diciendo, ¿sabes qué? Hoy me estoy dedicando más a la auditiva. Folículos superiores, oye, bajito, me estoy dedicando más a la vía visual. Entonces, el núcleo del folículo superior se localiza en el tecto, en la parte más rostral, por eso es superior porque está más hacia arriba. Masa laminada de sustancia gris, lógico, hay núcleos, hay células, hay cuerpos celulares, hay neuronas. ¿Qué cosa integra? Reflejos visuales y control de los movimientos oculares. Generalmente son movimientos involuntarios. Formado por capas superficiales y profundas. Capa superficial está encargada de ¿qué? De la recepción visual. ¿Qué quiere decir recepción visual? Tienes un mapa sensorial del espacio visual. Después hay una capa profunda que está encargada de los movimientos oculares sacálicos. Por tanto, son movimientos sacálicos. ¿Qué sucede cuando estoy en el micro? Ustedes se van a dar cuenta. Están en el micro, los observan para allá. Si tú no lo utilizas, pones conciencia y empiezas a mirar de frente. ¿Qué mirar de frente? No volteo. Pero hay un momento en que tú estás caminando y tus ojos se van viendo hacia un lado. Y de un momento a otro nuevamente se corrigen. Y otra vez empiezas ese cuento y otra vez regresas, vas y regresas, vas y regresas. Estos son movimientos involuntarios. ¿Quién está manejando ese tipo de movimiento? Son movimientos sacálicos. Eso es inconsciente. Cuando vayan a mí los problemas que está sentado delante de ustedes, le miran los ojos, se van a ver los ojos de esa persona, sin que se den cuenta, están haciendo se desvía una vez, regresa. Y él no se está dando cuenta de que eso está pasando. Y eso tiene su razón de ser. Porque uno tiene que fijar siempre la vista. Cuando estoy en el libro y estoy, entonces está fijándome la vista para que no me desmaye. Es como mi bastón que me está sujetando y obviamente corrido nuevamente porque ya perdí el bastón y tengo que recurrir a un de experiencia. Conexiones aferentes del folículo superior. Manda aferente, recibe de la corteza cerebral. Formando el fascículo córtico tectorial, está formado por fibras frontotectoriales, se vienen de la corteza frontal. Las fibras occipitotectoriales tienen origen en la corteza occipital, encargada del seguimiento de un objeto en movimiento, seguimiento de un objeto en movimiento. Ya después, como mirando el poste que está fijo, inconscientemente miramos el perro que está caminando por ahí, empieza a correr. Fibras
sale de los reflejos que hacen girar el cuello y los ojos hacia el origen de un fluido. Conexiones eferentes de este polígono de salida, ¿a dónde? A la médula espinal. ¿A qué láminas? ¿Sí? La 7 y la 8. Ahí está, movimiento, los reflejos del cuello en respuesta a estímulos visuales. El fascículo tecto-pontocerebroso, mandando información al puente y de ahí el cerebro, impulsos visuales del polígono superior al cerebro a través de esta estructura, el fascículo tecto-reticular a la sustancia reticular y el fascículo aceptado, o sea, los núcleos reticularios. Área pretectorial, núcleos pretectoriales, en la unión del mesencéfalo con el diencéfalo. Como debe tener un poco. Dice esto. ¿Te acuerdas que cuando, por decir, exploraba el reflejo corneal, ¿qué dijimos? ¿Qué estoy valorando en el reflejo corneal? A la gente del lancito agarra un poco el roboncito y la pone en el estimular. ¿Cuál es su respuesta? Entonces, en el ejemplo de elección, indicamos que el reflejo corneal, o sea, en estimularla, la cosa por la boca. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué hace? Inmediatamente el auricular de los ojos se cierra. Y aquí no hay mecanismo para cosas de esas. Entonces ahí tendré que explicarlo. Los receptores están en la conjuntiva. Hay una vía aferente que es el casco aferente. Llega a un centro de integración que está en el bulbo de la protuberancia, no sé. Y ese regresará por el mismo par craneal o estará tomando como vía de efecto los par craneal. Y luego va a tomar contacto con determinados músculos. Es como si le dijera, oye, pero ¿cómo lo tuvieron juntos? Pero tú que el nombre del músculo va por la raíz de los campos, la vía aferente y regresa por en ese reflejo corneal, adelante. Entonces ahí la vía aferente, todo el craneal. Yo cuando me preguntas así, ahí es el nombre. Doctor, ¿y cómo lo realizar las escuelas? Yo no lo he visto. Yo lo realicé cuando se pregunta si no lo conozco. Pero no está en contenido de esa hoja. Pregunté raíz nerviosa. Y he hecho un poquito y me das cuenta que la raíz nerviosa no es esa, sino de la zona de la neurona que está en la superior. Pero he hecho un poquito. Pero si no me da la respuesta, me dice no lo hice. Por lo hice la balanza. Me califiqué ese cuaderno. Entonces ahí tendría que decir, doctor, pues ahí viene incluso a recordar. ¿Qué genera la mucosa conjuntiva? ¿Qué parte craneal? ¿Qué parte craneal? El quinto, correcto. Entonces, ¿dónde está su centro de integración? ¿Dónde está su núcleo de integración? ¿Cuál será la vía de respuesta? ¿Cuál sería? O sea, pero como tú me dices, no es que lo puedo tirar para allá, o como ¿qué me hace? Yo como que me da muy bien los ojos. ¿Acaso cuando yo le uno la puntero se me dio para allá? No, entonces tengo que ver qué músculo, qué bien estoy inervando algo o vinculando. Esa es la forma para que se me ponga. No es sin cara, sí, por si te reflejo para que la reconozca la rodilla y te... Esa va a ser una parte, sino la más importante. Lo más importante es por dónde va, dónde se integra, dónde se... Entonces, el regreso
la respuesta me está dando por el séptimo grado. Entonces, la circunstancia, ¿cómo el estudio está comunicado con el séptimo? A través de los procesos emocionales. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué se hincapié en esto? Porque aquí, ¿qué cosa voy a ver? Dice, voy a evaluar, ¿sí?, el mesencéfalo y el encéfalo. ¿A través de qué? Pues lo dije, ¿no? Cuando quiero evaluar el destinado es busco reflejo por reflejo, ¿sí? Sigo subiendo el reflejo del bulbo. ¿Cuáles son? El reflejo nauseoso, el vómito, ¿sí? El otro, ¿qué reflejo se tiene? Aquí, ¿qué cosa estoy empezando a evaluar? Ya voy a buscar que me haya puesto arriba. ¿Qué evalúo ahí? El reflejo pupilar a la luz. ¿Qué dice? ¿Sí? Fíjate. Ahí me dice como una linterna estás alumbrando un ojo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la respuesta de la pupila? Yo preguntar, el reflejo pupilar, ¿en qué consiste? Consiste en que una fuente de luz, ¿sí?, alumbrar un ojo. La respuesta que voy a obtener es miosis del ojo estimulado y también miosis del ojo contralateral. Ahora explica, la respuesta, y todavía no tienes no. ¿Sí? Si me pones eso, sigue siendo cero. Eso es lo macroscópico. Eso también me lo cuenta el portero. ¿Sí? El lo quita Taurino va a decir. El otro día vino el doctor, le iluminó y las dos pupilas se le cerraron. Pero lo que el portero no sabe es todo este mecanismo. Y está la diferencia en saber este mecanismo. Cuando yo sabía este mecanismo, voy a detectar dónde está la falla. No sabía, ¿sí? Ilumino el ojo. Fíjate. Ilumino el ojo, ese derecho izquierdo, se ilumina este ojo. ¿Sí? Este ojo de aquí le vamos a meter el haz de luz. Entonces, esa luz, ¿qué cosa va a incorporar? ¿Sí? Energía electromagnética, llega a la retina de este ojo, tanto a la retina nasal como a la retina temporal. Este haz de luz, ¿qué va a hacer? Va a generar potencial de dirección. Y fíjense aquí, la parte que ha caído sobre la retina temporal, sí, eso mismo lado. ha llegado al mundo protector. ¿Sí? Y de ahí, fíjate, se está comunicando con quién? O el núcleo de intermuescual, que ya es este nervio, ¿cuál es? ¿Qué parte del nervio es este? 2. La vía referente, ¿qué parte del nervio? ¿Quién inerva la retina? No es el nervio óptico, ¿sí? No es el segundo par craneal. Pues está viniendo por el segundo par craneal. ¿De acuerdo? Llega al núcleo protectorial del mismo lado, el estímulo que está arrancando de la retina temporal. Y fíjate, le manda al núcleo periférico de su lado. Y también le manda al núcleo periférico de lado. Entonces yo explico por qué de ahí nace la fibra plena millonaria, manda el nervio ciliar, este es el tercer par y que hace miosis. Explicado en esto. Va a ser material del primero y el otro ojo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el otro ojo? No sé quién es. Aquí ya dejé uno que está, te da una noticia, ¿no? El ojo contralateral. Pero también está enterado por otro camino, porque la información que ha llegado de la retina nasal, de ese ojo que se ha estimulado, inclusive lo sigo, y se ha cruzado hacia el otro lado. Llega al núcleo protectorial del lado contralateral. Y es igual hace, recuerda comunicar a este y le comunica al mismo lado. Entonces, tengo un poco de explicación, de triple explicación, por qué este se ha solidarizado con este autor. Porque unos autores hasta dicen, este le manda a este y este le manda a este. O sea, por 3 caminos está asegurada esa respuesta. ¿Qué pasa entonces si este paciente tiene daño a nivel del mesencéfalo y del cerebro? No voy a tener reflejo. ¿Sí? Otro motor. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Se ha dañado el núcleo. Se ha dañado el núcleo. Y si se ha dañado el núcleo, se ha dañado la sustancia reticular. Y así como ha muerto
siento frío, los estímulos de frío llegan a través de mi piel, estimulan los estados de frío, estimulan mi sustancia reticular y me despierto. Igual cuando siento frío, ya no puedo dormir, no puedo dormir sueño. ¿Por qué? Porque me están bombardeando externamente la sustancia reticular y la sustancia reticular bombardea la corteza. Pues no podemos dormir cuando hay mucha luz, cuando hay mucho ruido, o cuando me duele algo, no puedo dormir porque me están bombardeando constantemente externamente la sustancia reticular y esa es la corteza. Por eso hay sustancias que causan sueño que te deprimen la sustancia reticular. Entonces, creo que es lo que hay que decir, ¿verdad? ¿En qué consiste el reflejo fotomotor directo? O sea, el reflejo fotomotor directo, porque es directamente este ojo y consensual. Explique por qué hay un reflejo fotomotor directo y consensual. Entonces, ya le explicaré por esta parte. Y aquí me está faltando porque falta el fascículo longitudinal. Porque yo le preguntaría, ¿esto es dibujo que completo? Porque a través de qué se está comunicando esto con esto. A través del fascículo longitudinal. Soy el Horaz. Este terreno, dice, contiene fibra de paso y grupo celular. Fibra de paso, la misma fibra de paso al polígono inferior, excepto el disco lateral, hay grupos nucleares, núcleo rojo, núcleo motor, núcleo motor accesorio. Muy parecido a la revisión de ayer. Porque esto es lo que tengo que hacer. Si no sé esto, tengo que recurrir a la memoria. El núcleo rojo, ahí está, en color, también está en ese núcleo. Es más grande, el núcleo superior se divide en parte rostral, que es la parte celular, células recientes, el celular, células antiguas. El pedúnculo celular superior, común, termina aquí en forma cápsula en su recorrido hacia el lado. Conexiones aferentes del núcleo rojo. ¿Qué es el núcleo rojo? ¿De dónde recibe información? Aferentes de los núcleos del cerebelo. Pues se llaman fibras cerebelo-rúbricas. De la corteza cerebral, fibras córtico-rúbricas. El triángulo molador dice, está contigo el núcleo rojo, la oliva inferior y el núcleo dentado del cerebro. Conexiones eferentes, ¿hacia dónde está mandando información? A la médula espinal, las fibras rubroespinales. Ahí también el valor cuadernillo indirectamente. Fibras descendentes bien piramidal. ¿Alguna más? No. Otro es el valor su cuaderno. En su cuaderno hay 4 fibras descendentes, ¿cierto? Las piramidales, las rubroespinales, rubroespinales y olivoespinales. ¿Sí? Hubieran hecho un dibujito, hubieran dicho, no, también la una, hay 3 más. Neuroespinal, ¿sí? Rubroespinales, que activan neuronas motoras flexoras, uno de los grupos que hizo práctica fue una de las preguntas. Activa neuronas motoras flexoras e inhibe neuronas motoras accesorias. Hacia el cerebelo, fibras rubrocerebelosas que ingresan a través del pedúnculo cerebeloso superior. Hacia la formación reticular, fibras rubroreticulares. A la oliva inferior, el fascículo rubro olivar termina en la oliva inferior ipsilateral. Las distintas conexiones. La oliva, la médula espinal, el cerebelo. Vamos, núcleo motor del tercer par. Posterior al fascículo longitudinal medial. Formado por 2 tipos de células, las células motoras somáticas y las células viscerales. ¿Qué me está diciendo? Que el óculo motor es un nervio puramente motor o es mixto. Motor. Será aferente somático general, aferente visceral general.
¿qué dijimos hace poco en el refrendo? ¿La respuesta por dónde venía? Pues que sepa que ¿hacia dónde se dirigía? Hacia un núcleo fuera del ojo o intraoculares. Intraoculares. ¿Para qué hay miosis? ¿Qué músculos del niño tiene el Barça? Los intrínsecos. O de la pupila, ¿no? Pero ya son músculos intraoculares que no responden a mi voluntad. Son músculos viscerales. En caso yo digo, oye, quiero hacer miosis o miriasis. No, yo no. Entonces ya tenemos que es un par craneal que es somático y visceral. Conexiones aferentes hacia dónde, hacia la corteza cerebral, fibras córticos reticulobulbares, hacia el mesencéfalo, que la producción se origina en dónde, en el núcleo intersticial y casal, núcleo dorsal intersticial, núcleo vectorial, puente y médula oblongada, núcleo vestibulares, núcleo prepósito, núcleo aductor. Este núcleo prepósito dice movimiento de la mirada vertical. Cuando yo quiero accionar mirar, mover verticalmente el ojo, es así. Mirada horizontal o conjugada, no me lo estoy diciendo, aductores. Pues son movimientos horizontales. El cerebro, las fibras cerebro-oculoculares. Aquí, ¿qué sería? ¿Con qué núcleo estaría trabajando aquí? Y si el movimiento no fuera así, sino fuera así, ¿estaría con? Característica dice. Y se está constituido con una columna celular motora, se organiza en subgrupos. Nervio promotor surge en la fosa interpelvicular, sale del tallo cerebral entre la arteria cerebrosa superior y la arteria cerebral posterior, ¿sí? Tiene dos ramas, ¿sí? La rama superior va a inervar al músculo del párpado superior y el músculo recto superior. La rama inferior va a inervar al recto inferior, recto medial, oblicuo inferior y músculo esfínter del iris. Ese que me estaba explicando qué cosa, ¿no? Miosis. Después tengo la columna celular visceral, incluye a los núcleos de Edinger-Wetzbach, reflejo de la luz y el núcleo de Perlia. ¿Cuál es el núcleo de Perlia? Estoy afectado. Entonces, el núcleo de Edinger-Wetzbach es un componente del núcleo de Wetzbach. Ahí están haciendo su parte visceral. La primera está los músculos del esfínter del iris. Después hay una columna de células viscerales, ¿sí? Que van al rango ciliar, músculo esfínter de la pupila y ciliar facilitan la dilatación y construcción de la pupila. Miriasis o miosis. El accesorio, ¿sí? Núcleo intersticial y casal, aferencias entre textura y núcleos vestibulares contralaterales, referencias hacia la médula espinal a través del fascículo longitudinal medial, ¿sí? Núcleo dorsal intersticial del fascículo longitudinal medial, está aquí, abreviado, aferencias de campo, nombres aquí, nombres más aquí, interés aquí, tiene conexión directa o indirecta con el complejo oculomotor, con el tercer y cuarto transversal. La sustancia gris central periacueductal, ¿qué función es la que tiene esta? Se halla alrededor del conducto de Silvio, son neuronas dispersas, contiene el fascículo longitudinal dorsal que tiene encefalinas, endorfinas. ¿Qué son estos neurotransmisores? Nuestro organismo produce normalmente derivado de la morfina. ¿Dónde se produce? A este nivel. ¿Qué relación tiene? Con la vocalización, control de la conducta de reproducción, conducta agresiva, mirada vertical. Participa en la misión y se relaciona con los procesos de elección. Reflejo a la luz, ¿sí? La vía se establece por medio de dos, este dijimos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿sí? Dice, vía aferente, la retina. Nervio óptico, área prepictorial, comisura posterior, núcleo de Edinger-Wetzbach, vía eferente,
enlace del núcleo de Inker-Westphal. Tercer par craneal, nervio motor ocular común, ganglio ciliar. ¿Esta qué sería? ¿Presináptica o sináptica? Breve, ¿cierto? Porque aquí va a ser la sinapsis. Aquí hay otro neurona. Ese es el ganglio ciliar. Si me dice ganglio ciliar, me está diciendo que hay una neurona. Entonces, la neurona, ¿dónde está la otra neurona? Está aquí en el núcleo de Inker-Westphal. Bueno, este está mandando una fibra preganglionar. Preganglionar, está mandando el ganglio ciliar. Y este le da la fibra postganglionar. ¿A dónde se va? A los músculos de la pupila. Ocasiona que la pupila se contraiga cuando se proyecta la luz en una pupila. Lo que dijimos, viene por este lado, así, se va ahí, se conecta con los dos aquí, ya le pasó la información al otro, entonces la respuesta irá bien por este lado. Un camino asegurado. Y el otro, uno que llegó aquí, se pasó a este lado contralateral, se va a comunicar con este y va a ir por este. La escena del nervio óptico, eso pasamos. El reflejo de la acomodación y convergencia. Enfocar objetos. ¿Qué me dice? Ese es otro reflejo. Cuando agarro y le digo a la señorita, ¿sabe qué? A ver, gracias, ¿sí? Cuando le pido el suelo así, a ver, parece por aquí, no, ¿qué herramienta? Tú le vas a observar los ojos y le vas a contar a tu compañero que mira. ¿Qué pasa con los ojos? Cuando he acercado, ¿qué ha pasado? Hace convergencia. Cuando me empezó a alejar, ¿qué cosa he hecho? Ese es un reflejo. Eso es lo que podemos mirar. Pero si estuviéramos impresionando más cuidadosamente, otra cosa más miraría. Que no solamente sus ojos han hecho convergencia y divergencia, empiezo a ver que su pupila siempre envejecido, se dilata. Y otro hecho más que no puedo decir es que el cristalino ha cambiado de convexidad. O sea, 3 hechos tendrán. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué tiene que hacer ese movimiento? Para, pues, movimiento así con la idea de que el ente de la caiga en el mismo sitio de la pupila y no seguir viendo el objeto adecuadamente. Entonces, ese es un reflejo. ¿Cómo se sintoniza ese reflejo? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué cosa es el reflejo de acomodación y convergencia? Lo que hemos visto, acomodación, ¿sí? Lo que no he visto, y la convergencia, lo que sí he visto. ¿Qué cosa estoy valorando ahí? Comprende los siguientes procesos. ¿Sí? Proceso de enfoque del cristalino. Se ensancha. Fíjate, aquí está. ¿Sí? Se ensancha el cristalino. Ha cambiado su diámetro. El proceso de cristalino está enfocando el imagen. Y la está enfocando para que caiga en la retina en el punto adecuado. Porque si cae antes o cae después, voy a mirar borroso. Proceso de enfoque del cristalino se ensancha para conservar la imagen en el foco preciso. ¿Y por qué el cristalino va a asumir esa distinta arquitectura? Porque hay la contracción del músculo ciliar. O sea, ya se está contrayendo, no el cristalino no actúa solo. Hay alguien que está jalando. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Lo hemos visto, pero ya ha tenido contracción de su músculo ciliar, lo que ha llevado a que el cristalino tome el tamaño. Después dicen, ¿qué más ha sucedido? Ha habido contracción de ambos músculos rectos internos. Por eso ha habido convergencia entre ambos ojos. ¿Qué más ha sucedido? Con miosis de la pupila. Todo esto aquí ha ido dirigido a que la imagen caiga en el sitio adecuado de la retina. Reflejo voluntario que nos permite observar un objeto cercano o visualizar un objeto que se aproxima. Mirada vertical. Vamos a ver. Irrigación o pasamos primero. Pasamos a ver.
Pasamos a diencéfalo, ¿no? Ya un poquito más abajo. Dice, estructura ubicada entre el tronco encefálico. Ya abandonamos el tronco encefálico. El tronco encefálico está contido por el bulbo, protuberancia ahí. Es el céfalo conjuntival. Ahí acabamos. Por lo tanto, casi a estas alturas ya tenemos dominado los paracroneales. Porque en el bulbo, ¿qué paracroneales nacen? En la protuberancia, ¿qué paracroneales nacen? En el encéfalo, ¿qué paracroneales nacen? Prácticamente hemos agotado todos los paracroneales. Esto no nos falta agotar. Porque el terótico es lo mismo. En parte. El tercer par ya lo dominamos. Entonces, esta es una estructura par, ambos lados, ubicada entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales, que forman las paredes laterales y el piso del tercer ventrículo. Ahí está el diencéfalo. El diencéfalo se localiza entre los hemisferios y el tronco encefálico, y a través de él pasa la mayoría de fibras que se dirigen hacia la corteza, motivo por el cual es una estructura fundamental para la actividad corporal. Con ello no va a pasar a cerebro porque ese es el único camino. Es el camino obligatorio que tiene que pasar a alguien que quiere llegar a la corteza. Componentes del diencéfalo: tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. Esos son los componentes. El diencéfalo está formado por 4 componentes que bordean el tercer ventrículo, el cual divide el diencéfalo en 2 mitades simétricas. Estos componentes son tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. En el endocrino ya han avanzado bastante de hecho. Mantiene conexiones muy dispersas e importantes con la mayor parte de las siguientes componentes: sensibilidad, motilidad, vías límbicas, viscerales y sistema endocrino. Vías sensoriales, ¿qué tiene que ver ahí? Recordemos algo. No estamos recordando en el cuerpo geniculado lateral, el cuerpo geniculado medial. ¿Por dónde pasa ¿Dónde está la segunda neurona de la termoorquesea? La vía motora, ¿cuántas neuronas tiene? 2. ¿Cuántas neuronas tiene la vía motora? 2, ¿cierto? La piramidea y la que está, y la neurona alfa que tiene las también, ¿verdad? La vía sensitiva, ¿dónde está? Cortés. Son 3. ¿Dónde está la tercera? Tálamo. Por eso aquí tiene vía sensorial. Pero ahí está una estructura, está la mujer, como se dice. Por eso por la ingeniería, por el arquitecto, por donde pasa el área, pues está lo correcto, por el medio. Pero de medicina tiene que decir por qué núcleo está. Pasa la vía motora, vías límbicas, vías viscerales, casi todo. Motilidad, sensibilidad, vegetativo, emociones, aprendizaje. Vamos a hablar del tálamo. Dice, el tálamo, masas grises, voluminosas, a la derecha y a la izquierda, de forma ovoidea, se parece a una nuez, limita
núcleo, ¿sí? ¿Dónde se ubica? El tálamo. Tálamo es una estación de relevo. Los impulsos hacen una escala, hacen sinapsis y siguen su recorrido hacia la corteza cerebral. Del tálamo a la tercera neurona, el campo sensitivo se van a proyectar hacia la corteza cerebral. Y aquí a mí me parece que se me complicara la vida, ¿no es cierto? Hay núcleos en el tálamo. Hay muchos núcleos y cada núcleo tiene su actividad específica. Tálamo superior interno medial. Aquí está el huevito que estamos hablando. En una parte medial, una parte lateral y una parte anterior. Y tiene una lámina interna, cancha blanca, una lámina medular externa y una lámina medular interna. Núcleos anteriores, huevo de neuronas, puede ser anterior, medial y lateral. Y sustancia blanca, lámina medular externa y lámina medular interna. Aquí, cuando hablamos de visión, ¿sí? Dice, núcleo peniculado lateral. Está hablando de esto. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene este núcleo? Dice, el núcleo peniculado lateral, o sea, es el núcleo de relevo de la información visual. Recibe información de la retina, la elabora y la envía a la corteza visual primaria, que se llama cuerpo geniculado lateral. ¿A qué cuerpo geniculado llegaba la sensibilidad? ¿A lateral o al medial? Una repasadita de las formas. Entonces, está hablando de visión. Entonces, esa información, fíjate, retina, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas, corteza visual, área 17 y 18 de la corteza. Entonces, ¿cuántas neuronas tendría aquí? Una neurona que está aquí, no estaría en la segunda. Cuerpo geniculado. ¿Y la tercera dónde voy a encontrar? Entonces, primera neurona, que cuando hagamos visión no vamos a ver cuál es. Y ahora en la retina se habla de 7 capas que hay distintos tipos de células, pero este viene a ser la razón de la primera neurona. Entonces, queda claro. ¿Dónde llega? ¿Dónde tienen que hacer un paso intermedio? ¿Qué dijimos? Para que todo estímulo consciente sea eso, tiene que pasar por él. ¿Por dónde tiene que pasar? El tálamo. ¿Y este está pasando por el tálamo? Sí. Cuando hablamos de los reflejos, fíjate, usted me decía, doctor, ¿y por qué los reflejos no se ven inconscientes siguiendo ese camino? Porque la vía visual de los reflejos que hay alrededor del árbol, el fotomotor y de acomodación, igual seguía aquí, usaba esto, usa esto, usa esto, usa esta vía, pero antes de llegar al cuerpo geniculado lateral, se ha desviado para aquí, al techo. Por eso no es consciente. Nos dimos cuenta, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Los reflejos que he hablado están utilizando el mismo camino en parte. Uso aquí, uso lo mismo, usa lo mismo, pero aquí, antes de llegar al cuerpo genicular o lateral, ¿qué hace? Se desvía hacia el techo. Y ahí encuentra su cosa que ya no es, ¿sí? Al núcleo de que vuelvas por aquí, debe estar más fácil, ¿sí?
visión. Cuerpo geniculado mediano, audición. Ahí está llegando lo que quiero escuchar. Dice, el núcleo de relevo de la información auditiva. Recibe información del oído interno, la elabora y le envía a la corteza auditiva primaria. Entonces ya no llegó aquí. Llegó aquí. Núcleo ventral posterior, lateral y medial. Dice el núcleo de relevo de la información somatosensorial. O sea, aquí me está llegando qué cosa. Pero ¿qué parte está? El núcleo ventral posterior, lateral y medial. Ahí está llegando la información de tacto, dolor y temperatura. ¿De acuerdo? El núcleo ventral posterolateral recibe información de la sensibilidad general del cuerpo. El ventral posteromedial recibe información de la sensibilidad general de la cabeza. Ambos envían fibras principalmente a la corteza somatosensorial primaria. ¿Por qué varias veces uno dice, si es primaria y ahora es secundaria? La primaria es donde llega la información. Adelante, porque no va a tocar cuando la corteza. ¿Por qué se llama primaria? Porque ahí me está llegando la información. Y de ahí hay un área visual secundaria. Ahí es donde estoy guardando yo esta imagen. Y puedo decir, y le pongo nombre, que es un lente que sirve para mirar. Bueno, veo una escalera. Digo, esa es una escalera que sirve para. Tiene peldaño y sirve para sacar. Entonces, ¿quién me está dando esa capacidad de decir, esto es un computador que sirve para esto y esto y esto? ¿Sí? Eso me lo está diciendo el área secundaria. Porque cuando se me lesiona el área secundaria, yo conocía muy bien esta computadora, por eso para que servía. Se lesiona el área 18 y me dicen, ¿qué cosa es eso? No sé. Ya lo desconozco. Pero la estás mirando, ¿qué cosa es? Sí, lo estoy mirando. Tiene una pantalla, tiene esto, lo escribo perfectamente. ¿Pero para qué sirve? No sé. Porque se me lesionó el área 18. Es distinto que no lo mire, que me quede ciego. Puedo quedar ciego cuando se me lesiona el área 17. No miro. No miras, no miro nada de esos puros puntos, no miro. ¿Sí? Se lesiona el área 17. Pero cuando se lesiona el área 18, describo perfectamente el aparato. Pero no te puedo decir para qué sirve. Igual cuando escucho música. ¿Estás escuchando? Sí. Yo tengo un canal de favoritos, sé cuando escucho, digo, es tal tipo de música, de tal año que hicieron, se hace así, todo. Pero cuando me lesiona esa área de percepción, es un favorito. La estás escuchando, ¿quién la canta? ¿Qué tipo de lengua es? Pero estás escuchando, debe ser más o menos como cuando hacemos las preguntas en el examen, también perfectamente, pero no pueden decir que se trata, porque no tienen la información guardada en el horario. ¿Qué es lo que está pasando? Pero sí, usted no le digo, no los aprendí, no has almacenado eso allá. Y eso es lo que va en el estudio, que tengan que almacenar información allá. Cosa que cuando me preguntan qué cosas son las raíces, tengo que recurrir a la área. Le escuché bien. Yo la pregunta, sí. ¿Qué te preguntaron? ¿De dónde vienen las raíces? Está repitiendo lo que digo. ¿Has escuchado bien? Me está diciendo que tu área auditiva está perfecta, pero tu área de conocimiento no está perfecta porque no has llegado a almacenar esa información que necesita. Por eso es que debe más tiempo para el examen, eso no funciona. Eso no funciona. Yo como cuando le digo, ¿sabes qué?
regresamos. ¿Sí? ¿Dónde llega la información de tal color y temperatura? Llega a este núcleo ventral porteromedial. El núcleo ventral de información somatosensorial. El núcleo ventral porterolateral recibe información de la salida general del cuerpo. Y el porteromedial recibe información de dónde? De la cabeza. Ambos envían esta información a la corteza somatosensorial primaria. Entonces, hay una área somatosensorial secundaria. Por decirse, si agarramos si ella se ha lesionado esa área. ¿Qué cosa tienes en la mano? Es un metal, cuando tres cosas, tiene la cosita, tiene el dientecito, pero ¿qué cosa es? Entonces, es que esa necesita llevar la información al área primaria y no hay nada en la secundaria. Nos dice que le demos un aparato que nunca conoció la secundaria. Se lo damos por ese un poco bonito, ¿sí? Me describe eso. A ver, la vuelta a la pregunta y otra vuelta a la pregunta y otra vuelta a la pregunta, pero no hay que dar la información. No podemos jalar la información del área secundaria. Núcleo ventral lateral y ventral anterior. Núcleo de relevo de la información motora. Recibe información del cerebro y de los núcleos estriados y le envían a la corteza motora y premotora. Y se acuerdan que hablamos de este estructura y dijimos tiene que ver con la sensibilidad, ¿no es cierto? Que hemos visto. Visión, audición y tacto. Ahora dice tiene que ver con la acción motora. Ahí está, dice núcleo de relevo de la información motora. Recibe información del cerebro y de los núcleos estriados y le envían a la corteza motora y premotora. El núcleo anterior dice recibe información de los cuerpos mamilares del hipotálamo y la envía ya más elaborada a la corteza cingulada. Es un componente del sistema límbico. Emociones, aprendizaje, memoria. Y como tal está relacionado con las emociones y la memoria. Ya tengo sensibilidad, motilidad, emociones, memoria, aprendizaje. Núcleo pulvinar y lateral posterior conectado recíprocamente con la corteza de asociación parieto-occipito temporal. ¿Qué cosa ya le falta a la comunidad? Está comunicándose con la corteza parietal, occipital, temporal. Realiza una función general de integración sensorial. Integra la información que estoy recibiendo, puedo decir, siempre integra toda la información y dice es una llave, es un celular, es un auto, es un computador. Parece que el núcleo pulmonar participa en algunos aspectos de la percepción visual. Núcleo lateral dorsal, recibe escasas transferencias subcorticales y se proyecta hacia la corteza cingulada, pertenece al sistema límbico. Núcleo dorsomedial recibe información proveniente de diferentes puntos del sistema límbico, como el hipocampo y la amígdala, y se proyecta principalmente a la corteza prefrontal. Tiene comunicación con toda la corteza. Se encuentra relacionado con ¿qué? Con las emociones. Es importante con el aspecto relacionado con el estado de ánimo, ya que se ha observado que su lesión puede disminuir la ansiedad. Con la memoria, su lesión produce déficit de memoria. Núcleos
intralaminares y de la línea media, seguimos hablando del tálamo, se encuentra en la parte central y mediante el tálamo recibe información de diferentes lugares como del tronco encefálico, del cerebelo, ganglios basales y otros más. Se proyecta extensamente hacia la corteza cerebral. Núcleos reticulares es un núcleo de interconexión talámica, es decir, este núcleo se proyecta al resto de los núcleos talámicos, al resto, pues una red, se comunica con casi todo, y esto se proyecta recíprocamente al núcleo reticular talámico, por lo tanto puede establecer conexión, si bien de manera indirecta, porque los otros núcleos del tálamo con la corteza cerebral. Coordina la actividad de la neurona del interior del tálamo y posee un papel importante en la regulación del ciclo del sueño y la vigilia. Ya está metido en otra cosa más. Sueño y vigilia. ¿Por qué? Por el sueño reticular casi es sinónimo de estar despierto o estar dormido, estar consciente o estar inconsciente. Es como el encendedor que tiene prendida la corteza y estoy despierto. Se me apaga la luz de la sustancia reticular y la corteza no se deprime y me voy a dormir. Entonces, cuando me voy a dormir, ¿qué pasa? El alcohol es depresor o es estimulante del sistema nervioso. ¿Y cuál es el alcohol? Depresor, porque cuando tomo un trago me pongo alegre, me pongo feliz, empiezo a bailar, empiezo a maltratar a la gente, me pongo agresivo. Entonces, es depresor. Pareciera que fuera estimulante, ¿no es cierto? Pero es en realidad depresor del sistema nervioso. Sino, ¿qué ha pasado? ¿Por qué asumo esas actitudes? Porque estoy deprimiendo mi corteza. Estoy deprimiendo mi corteza, es como si yo tuviera el angelito de mi ángel de la guardia y el diablo. Entonces, ¿qué hago cuando tiro trago? Estoy mandando a dormir a mi ángel de la guardia. Para que me dice esto, es una mano. ¿Y quién es eso? Mi corteza cerebral. Cuando voy a tirar trago, ¿qué pasa? Tomando a dormir a mi ángel de la guardia y Satán me está haciendo algo malo. He perdido mi peso. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado con eso? El alcohol ha definido mil cosas, la sustancia reticular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué se ha definido? Porque se ha hiperpolarizado. Y cuando hablamos de neurotransmisores vamos a ver que se ha hiperpolarizado la sustancia reticular, por lo tanto es más difícil de despertar. Ya hablaremos en ese momento que se ha hiperpolarizado. ¿Y por qué las neuronas se hiperpolarizan? Polarización, despolarización. ¿Por qué razón se puede hiperpolarizar una neurona? ¿Qué significa primero hiperpolarizar? ¿Cuál es cuando está en reposo? ¿Qué me está diciendo? Cuando está la neurona en reposo, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es su potencial de neural? ¿Cómo está? Negativo, positivo, 40, más 50, 80, de los 80, de los 90. Negativo, ¿en cuánto está? En 90, 80 milivoltios. Y si se ha hiperpolarizado, ¿qué significa? Está positivo. De menos 80 está en menos 60 o se ha vuelto menos 100. ¿Y por qué se ha vuelto menos 100? ¿Qué cosa lo ha llevado a aportar esa de hiperpolarizarse? ¿Qué pasa? Siempre aportarse al contrario. Entonces tiene carga positiva. Entonces me sacaría de 80, carga positiva, me iría a menos 60, menos 50, menos 40. Porque estoy contrarrestando con carga positiva, también tengo carga positiva. Me estás anulando carga negativa. Entonces tengo que suponer que ha pasado. Uno, que están jugando a las cargas positivas. Pero estoy quedando una carga negativa, una posibilidad. Y la otra posibilidad es que están ingresando cargas negativas. Que está ingresando el cloro.
carga negativa, se va a meter a un sitio que es más negativo. Porque el cloro va a tener que pensar, si estoy negativo, me voy a meter a un sitio negativo. No es carga negativa, carga del mismo signo se repele, si es negativo, probablemente donde es más negativo. Jóvenes. ¿Por qué jóvenes? ¿Con qué hicieron esa parte? Cuando eres espíritu bonito, no me gusta de por su pereza. Pero ya cuando después fui a la residencia se lo agradecía por su pereza. Y me dice, si hubiera tenido 5 profesores como ese de la cerca, si es difícil la vida, ahora que estoy yo. Cuando fui a la residencia había un asistente. Cargoso, ese cuánto tenía acceso a la educación cuando tenía un mes de residencia. Cuando me tenía la residencia, más por ser como ese curso exigente, y decir, me entró mucho mejor educación. Si con uno exigente me he formado así, con 5 me he formado mucho. Hasta ese 5 años. Exíjanse cosas, no. A veces digo, si yo tuviera un hijo, termina en la privada, yo no la carrera. Si me dicen que la carrera, no sé, es que papá me jalaron. Pero la carrera no me jalaron. Me han jalado. Pero si me quieres decir que me han jalado en la San Gonzaga de Hija, que es una de las peores que hay, lastimosamente, es una universidad muy buena. Hace 15 o 20 años esa universidad se peleaba por la semana con la Cayetano, pero lastimosamente está entre los últimos puestos, por no hablar de otras. Si me dijeron, ¿dónde estás? Sí, pues la San Gonzaga de Hija, que jalaron, ya retira de la universidad. Porque una universidad mala, tienes malas notas y tienes que eres un pésimo estudiante. Pero si dejaron la Cayetano, te vuelvo a matricular. Porque muy buenos estudiantes que han jalado, te han jalado en su momento. Si te han jalado en la salud, no sabes, no más, retírate, espérate. Ahora, de la salud, no sabes que pueden salir buenos estudiantes. Salen buenos, pues son las excepciones. Oye, joven, la vida es difícil. Ahora cuento que inteligencia artificial, pero hay carreras que van a desaparecer. Espera la medicina. Sí, no sé si ustedes cuando hay hospitales en China, tienen hospitales médicos. Todo ya está informatizado. Tú vas y te a una máquina, la máquina empieza a pasar, tener tu presión arterial, te hace los de gases, tu insulina, todo. Pasa 5 minutos y te bota un poquito que usted tiene tal enfermedad y te su tratamiento. ¿Cuánto de esto tienen estos? Los chinos son tan ambiciosos que tenemos de certeza con esas máquinas 93% de certeza que tenemos. Queremos llegar al 5%, no para. Pero por ser humano como médicos, estaremos llegando al 96% de certeza. Y si me estoy formando mal, si quieren que quede al 50%, entonces mi formación no voy a pasar el tiempo de caminar en este planeta no se va. Usted tiene que caminar 50, 60 años más. Y esos caminos lo van a transitar ustedes. Vamos jóvenes, no nos pongamos tristes, no pongamos pensativos más bien. Si la vida va a ser difícil, tengo que hablar mucho más. No puedo ponerme a llorar. O a lamentarme. Una de las lamentaciones. Ahí está más o menos lo que está viendo una foto, que se ve esa nueva foto, está todo. Está haciendo un resumen. Entonces están las dos funciones. Función principal, recibir y modular el flujo de información que va hacia la corteza.
los requerimientos, excepto quién no pasa por ahí. ¿Quién no pasa por el tálamo? La vía motora. Después todito pasa por ahí. ¿Qué cosa más hace? Regula la actividad motora, porque tiene conexión con los núcleos basales, la corteza, controla el humor, controla la conducta emocional, controla la conducta sexual, controla la memoria a través del sistema límbico. Funciones: relevo sensorial, toda información sensorial, excepto el olfato, integración motora, entrada de la corteza, cerebelo y núcleos basales, despertar, sustancia reticular activadora ascendente y descendente, modulación del dolor, memoria y comportamiento. Ese pedacito está encargado, fíjate, de todo esto. Vamos al hipotálamo, y algo aquí que se me lo olvidó. Poco nada, ya tengo que comentar sobre eso. Ahí está el hipotálamo, que se comunica con quién, con la adeniposis y neuriposis, produce hormonas liberadoras e inhibidoras. Ya no voy a preguntar la oxitocina, ¿no es cierto? Yo voy a preguntar. Una pregunta que siempre me puedo responder este año y que la respondió es la oxitocina es producida por la neuriposis. ¿Verdadero o falso? La oxitocina es producida por la neuriposis. ¿Verdadero o falso? Se libera de la neuriposis. Es producida por ¿dónde? Por el hipotálamo. Por un grupo de neuronas específicos. Si el hipotálamo cero también. Puede ser siempre saber que hay con el abogado 20, pero quisiera cero. ¿En qué grupo específicamente es? Entonces, ya realmente lo que dice es no está utilizado. Realmente como de acuerdo. En el neuroendocrino me con estos temas se podría encontrar una rutina básica del organismo, ¿sí? Mantenimiento del medio interno, la hambre, saciedad, ¿sí? Control de la voluntad es un comportamiento básico para la supervivencia de la persona y de las especies, actividad sexual, comida, alimentación. ¿Qué funciones tiene? Autonómicas, endocrinas, emocionales y psicológicas. Los núcleos que tiene, las hormonas liberadoras e inhibidoras que producen, la de ácido oxitocina se almacenan en la neurocorteza, ¿verdad? Y que pasan aquí a través de qué? ¿Cómo pasan las sustancias de
nuevamente cuando llega aquí se capilariza para poder liberar las hormonas a ese nivel. Y las que se construyeron en la que se almacenaron en la neuroliposis, ¿por qué camino llegaron? También por el sistema porta. ¿Por qué camino llegaron? Una repasada. Una repasada. Le digo, no es por el sistema porta. No es por Wi-Fi porque ellos no tienen eso. Tiene que llegar por un sistema físico. Este hombre tiene ese sistema físico. Definitivamente no llega por la sangre. No utilizan vasos, utilizan otros sistemas que pueden llegar a ese nivel. Funciones más importantes es decir, información por medio de señales, pero también analiza características y componentes de la sangre. ¿Sí? ¿Qué componente de la sangre? La osmolaridad. ¿Sí? Como la concentración de hormonas, glucosa, temperatura y presión. Pues en endocrino ustedes han visto que hay feedback positivos y negativos, ¿no es cierto? Asas cortas, asas intermedias y asas largas, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de hormonas que se han producido. Es el principal centro de control vegetativo y controla el sistema nervioso autónomo, vía neural, por medio de razones diferentes, ¿sí? Y el endocrino por vía neurohormonal, controla la secreción de hormonas de diferentes glándulos por medio de la función de la hipófisis. Este es un sistema masa corta, entrando en los endocrinos y masa corta. Y por decir, ¿sabes qué? Esquematizan el sistema endocrino en relación a la producción de la hormona tiroidea. ¿Cómo estaría ese esquema? ¿Cómo lo repetir? Esquematizan la producción de la hormona tiroidea y su reproducción. ¿Qué está usando? Aquí está, ¿qué cosa? Se está refiriendo a la neuroliposis, ¿verdad? Y aquí está el virus. La vasopresina, esta neurona tiene su nombre propio, que son las que están produciendo. Y por sus axones se transmite hacia la mente. Por lo tanto, esta venía por sistema porta y este viene por los axones. A través de los axones llega aquí a la neuroliposis y aquí se almacena para hacer unidades posteriores. Dice que es muy importante el papel de mantener la homeostasis, regulación de la circulación de la sangre, temperatura del cuerpo, metabolismo, secreción de hormonas, de todo tipo de hormonas, de las sexuales, regula conductas motivacionales, hambre, sed, conducta sexual, controla el ritmo circadiano, sueño y vigilia, coordina e integra las respuestas físicas, autonómicas, hormonales, esqueleto-motoras, así como las que se producen ante los cambios emocionales y produce la expresión física de las mismas. Su tálamo, ahí está. ¿Qué importancia tiene esta estructura? El tálamo se sitúa en la posición lateral del hipotálamo ventral, en el tálamo inmediato en la curva interna, regularmente se continúa con el mesencéfalo, pequeña zona del encéfalo, con los núcleos basales del encéfalo, o el sistema extrapiramidal, núcleos basales, que es uno de la siguiente clase, se considera la función motora del encéfalo. Dice que tiene extensiones rostrales, anúnculos mesencefálicos, por ejemplo, el núcleo rojo, sustancia negra, anúnculos subtalámicos conectados con el ganglio basal con funciones motoras, corazón incerta, pequeña masa de sustancia gris que parece la continuación de la formación reticular mesencefálica. Es atravesado por vías somatosensitivas que se dirigen hacia el tálamo, cerebelo y ganglio basales. Función principal, movimiento,
El tálamo está formado por la glándula pineal y la epífisis y núcleo de la avena. Componentes, glándula pineal, otros lo llaman epífisis y el núcleo de la avena. Dice, la glándula pineal o epífisis es una glándula endocrina formada por células neurosecretoras que secretan la melatonina. Está relacionado con los ciclos circadianos, de dormir, despertar, sol, luz. Está bajo control del músculo supraquiasmático. La glándula pineal es una especie de reloj biológico, ya que regula procesos fisiológicos y conductuales de acuerdo con el ciclo diario de luz, oscuridad. ¿Y nosotros funcionará esto? Funcionará como está descrito aquí. Porque dice esto, me lleva, o sea, disminuye la luz, me voy a dormir. Aparece la luz, me despierto. Pero casi no funciona en todo. Porque hay gente que tiene que bajar la luz. En las aves sí funciona. Porque ya está llegando a 5 o 6 de la tarde y todo el país teniendo. Amanece 5 o 4 de la mañana y ya están cantando en la ventana. Porque ya apareció. Entonces, en ellos sí la función necesita. Y nosotros tenemos que hacer. Y como hay muchos ciclos que el ser humano no son tan acentuados como los animales. Un ejemplo, la actividad sexual de los animales, ¿por qué tienen actividad sexual? Simplemente con necesidad para variar el rendimiento de la especie. Es el ser humano el derecho. Consideramos que no tenemos muchas diferencias con los seres humanos. Entonces, este ciclo y otro ciclo más. Dice, la melatonina pineal participa e inhibe la modulación de la bola de las glándulas sexuales y disminuye la secreción de hormonas hormonales hasta llegar a la metabolismo. Déjalo que el niño duerma, porque si no le mata el niño puede hacer mucho más daño. Para que no le llegue la madurez, se le acabe la madurez. Bueno, no, para que ya no se pase. Porque realmente cuando empieza a pasar la bola, se dice el crecimiento más o menos. Entonces, déjalo que el niño duerma 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, 13, 14, 15 horas. Regula la liberación diaria de otras hormonas como la del hipotálamo. La melatonina está relacionada con el sueño. El cuerpo produce esta hormona en mayores cantidades cuando hay oscuridad o cuando los días son más cortos. Este aumento puede hacer que una persona se sienta sonriente y letárgica. La vénula, en una parte, se encuentra lateral a la epífisis, unida con su homóloga del otro lado, por la comisura venular. Recibe información de varias estructuras del sistema límbico por medio del sistema anular y envía conexiones al núcleo de la formación de tus glandes encefálicas. Práctica de la semana que viene, mesencejo y mesencejo. Mesencejo y mesencejo que hemos hecho esta semana, y en tu cuaderno avanzar la parte gráfica que corresponde al mesencejo y mesencejo. No sé de qué lámina va, pero sería lo mesencejo y mesencejo nomás. No tengo cartas, amor. Mira, mira, es que